Buenas noches a todas y a todas, un gusto. Muchas gracias por la espera y por su interés en esta nueva conferencia titulada Breve radiografía de la política exterior de un pequeño estado, Nepal y su rol en el sur de Asia, a cargo de la maestra Edith Montes. Muchas gracias a todos y a todos. Asimismo, nos gustaría pedirles que puedan compartir el live stream de Facebook para que más personas interesadas en los temas del sur en Asia, y especialmente introducirse en el tema de Nepal, un pequeño estado, puedan conectarse con nosotros. Así, y finalmente, durante el desarrollo de la conferencia, si tienen dudas y preguntas, pueden escribirlo en la caja de comentarios que serán respondidas al final de la ponencia. Además de esto, me gustaría poder invitarle al doctor Ricardo Sumalavia, director del Centro de Estudios Orientales, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Doctor. Muy buenas tardes, ya buenas noches. Estamos justo en este momento de cambio de día. Muy contento en esta oportunidad de poder recibir a la profesora Edith Yasmín Montes, a quien ya conocemos ya por sus labores de investigación en temas coreanos. Se especializa en general en temas asiáticos y ahora pues iniciando también un campo de investigación sobre Nepal y con una conferencia que ha tenido a bien enviarnos y que nosotros pues gustosos hemos podido ahora compartir con todos ustedes, tanto a quienes nos acompañan a través de esta sala Zoom como a través de nuestras redes, por ejemplo, en Facebook, donde tal como ya ha indicado Julián, podrán también realizar sus comentarios, sus preguntas. Para nosotros en el Centro de Estudios Orientales es muy importante continuar con la difusión de los estudios asiáticos a nivel latinoamericano y también obviamente de otras latitudes. Considero que en estos momentos estamos viviendo una etapa bastante interesante en el cual ya podemos ver a nuevas generaciones de investigadores que se han formado en países asiáticos y se están formando también en nuevas maestrías y doctorados que se han iniciado hace relativamente pocos años en América Latina. Y por supuesto, ya los resultados, las investigaciones, las podemos ya ir viendo, compartiendo, analizando y discutiendo, lo cual, por supuesto, siempre es un estímulo para el desarrollo de la intelectualidad latinoamericana y, en este caso, en el campo, reitero, de los estudios asiáticos. Bienvenida, profesora Edith Montes. Para nosotros es un gusto tenerla aquí. No quiero quitar demasiado tiempo, sino agradecerle una vez más por compartir sus investigaciones. Gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Antes de poder cederle la palabra a nuestra querida conferencista que nos acompaña desde México, les queremos dar unas pequeñas palabras. Edith Monte, licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias y Políticas Sociales de la UNAM, egresada de la maestría en Administración Pública de la Universidad Anáhuac de México, con especialidad en Política y Gestión Pública. Se desempeña como coordinadora de intercambios al extranjero en la Dirección de Internacionalización de la Universidad Anáhuac y es parte del programa de desarrollo e investigación de la Dirección de Investigación de la misma institución. Muy bien. Maestra, le cedo la palabra para dar inicio a la conferencia. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por la introducción y también a Julián por leer mi semblanza y un poquito de lo que hago. Se darán cuenta, estoy justo en las oficinas de donde laboro administrativamente, pero en particular, pues a mí me interesan los estudios asiáticos, como decía el doctor Sumalavia, y por mi área de formación como internacionalista, me he especializado, bueno, me gustaría especializarme en estudios de política exterior y por esa razón yo inicié estudiando temas de política exterior, relaciones México-Noreste de Asia, pero creo que es uno de los temas como clásicos de los estudios asiáticos, el estudiar a los países del noreste, Japón, la República de China y Corea, particularmente la República de Corea. Sin embargo, a partir de un grupo de investigación del que formo parte y en el que congrega a diferentes jóvenes investigadores que estudiamos diferentes realidades de la Gran Eurasia, surgió esta propuesta de desarrollar el análisis de la política exterior de un país olvidado, e incluso así se va a llamar el libro si es que sale pronto, Los Olvidados de Eurasia, y yo decidí enfocarme en el caso de Nepal. Entonces, es un país muy fascinante, pero antes de empezar, me gustaría desarrollar con todos ustedes, quienes están aquí e incluso quienes están siguiendo la transmisión, yo creo que lo podrán realizar, una pequeña dinámica para poder empezar a entrar en materia. Entonces me voy a permitir compartir mi pantalla para compartir la actividad con todos ustedes. Aquí están, perdónenme.
Aquí está. Bueno, entonces la conferencia se llama Breve Radiografía porque he de confesar que es una primera aproximación a este país. La verdad es que tiene, yo considero, diferentes vetas de investigación y espero que quienes nos acompañan tanto en la sala de Zoom como quienes están siguiendo la transmisión sean jóvenes, porque siento que, como dirían todos y un clásico, pues ustedes tienen o serán el futuro de los estudios y de las investigaciones. Y en este sentido, pues me gustaría mucho que más adelante más gente continúe la labor de estudios de un país como Nepal. Entonces es una breve radiografía de su política exterior y particularmente pues de Nepal y el rol que tiene en el sur de Asia. Entonces la dinámica, o para empezar esta dinámica, como lo llamaremos de icebreaker, me gustaría, si pueden, escanear el siguiente código QR, en el caso de los que están en la sala de Zoom, si es posible, o si no es posible, les pediría que ingresen a la línea, igual a quienes están en Zoom, si lo quieren hacer estaría perfecto, ingresar a el sitio menti.com y los llevará a un portal, justamente, no sé si lo ubiquen, se puso muy de moda ahora con las clases virtuales, los va a llevar a Menti, que es este sitio de como dinámicas. Yo voy a proyectar la pantalla y quienes hayan escaneado el código o quienes vayan a ingresar, van a poder ingresar a través del siguiente código. Denme un segundo, aquí está. Aquí está. Entonces, van a entrar a www.menti.com y utilizar el código 44000048. Entonces, está aquí arribita, 44000048. Entonces, me gustaría conocer, esta primera parte es una lluvia de ideas, me gustaría conocer qué, o una palabra o unas palabras, creo que tienen derecho a dos, con las que ustedes relacionarían a Nepal, o que cuando escuchan la palabra Nepal, ¿en qué piensan? Veo lo más tradicional, en efecto, la capital de Nepal, Katmandú, es donde se encuentran los Himalayas, y en efecto, pues el pico más alto del mundo, el Monte Everest, o uno de los más conocidos del mundo. Pero no sé si alguien más se anime a agregar algunas palabritas sobre eso. No sé si piensen en algo más cuando piensan en Nepal. ¿Piensan en nada más? Son lo único que conocemos. Que está bien, la verdad, yo debo confesar que como tal, pues, y por eso se reconoce así, pues es un país pequeño. La idea del Menti, no sé si lo sepan, pero es igual, si tienen la misma idea que sus demás compañeros, pues se van haciendo grandes. Por ejemplo, si todos pensamos en Katmandú cuando pensamos en Nepal, pues se va haciendo grande esta palabra, ¿no? Y el budismo, exactamente, los templos budistas, en efecto, sí, son como palabritas con las que relacionamos. Frontera con China, ya vamos entrando en materia, muchísimas gracias. Las bajas temperaturas, sí, en efecto es un país frío, sobre todo en ¿cómo se llama? En la cordillera de los Himalaya. Sí, no sé si alguien quiera añadir algo más o alguien se anime. Es vecino de India, sí, también, eso es muy, muy importante y eso va a explicar en gran medida lo que hoy les trataré de exponer sobre este pequeño país. Okay. No sé si alguien más se anime. Ay, perdónenme. Ok, muy bien, pues si quieren lo dejaré así. Me gusta, creo que es la idea general que tenemos sobre el país y yo les iré haciendo algunos comentarios respecto al mismo. Ahora denme un segundo, déjenme ver si me deja avanzar. Ahí está. Y como se darán cuenta, pues el objetivo de esta reflexión es analizar o explicar un poco su política exterior, qué podemos esperar de la política exterior de este pequeño país. Y en ese sentido, me gustaría conocer su percepción sobre cómo describirían la política exterior de este país. ¿Es una política exterior de pequeño estado? ¿Es la aislacionista? ¿Cómo la caracterizarían o cómo pondrían en qué ranking irían atribuyendo estas palabras? ¿No? ¿Es aislacionista? Es decir, un país que se aísla, es un país que no está alineado, que está diversificado, es un país pacífico o es un país conflictivo o está en conflicto, o lo caracterizarían incluso como un estado fallido. Si no conocen mucho o nada del país, pues entonces, pues lo que les suene o a qué les parecería, qué se imaginan a partir de estas propuestas que les pongo en este ranking. Ok, bueno, la mayoría dicen que es un pequeño estado, en efecto, y esta tarea de
entrar en el detalle teórico. Yo les decía, como internacionalistas, el análisis que trato de hacer sobre este país parte mucho de los paradigmas de las relaciones internacionales, pero no necesariamente tiene que ser así. Sin embargo, pues sí, yo debo confesar que está un poco sesgado en ese sentido por la formación en relaciones internacionales, pero justo quiero debatir con ustedes este concepto de pequeño estado, ¿ok? También es un país pacífico, lo que comentan, no alinea, está, o si lo consideran aislacionista, no está alineado, está diversificado, e incluso se podría considerar un estado fallido y conflictivo. No sé si quienes están en el Zoom y si quieran participar, me encantaría. Me gustaría escuchar por qué consideran que es un estado fallido o por qué es un país que me llama mucho la atención estas. ¿Por qué consideran que es un estado fallido y por qué consideran que es un país diversificado? No sé si quienes lo pusieron me pudieran decir, ya sea por hablarlo o ponerlo en el chat y yo con mucho gusto leo sus comentarios. ¿No? Digo, no pasa nada, luego somos un poco tímidos. Ok, bueno, lo dejaré así, no sé si lo están reescribiendo, y si lo están escribiendo ahorita en cuanto terminen yo retomaré sus comentarios, y pues ahora sí voy a entrar en materia. Bueno, explico. El propósito pues era conocer la percepción de quienes nos acompañan en Zoom y quienes también están en Facebook, cuáles eran las imágenes o qué conocen de este pequeño país. Como les decía, no necesariamente tenemos que conocer este país, son países que personalmente considero escuchamos muy lejanos, no nos llama la atención, no es Corea, por ejemplo, con toda la artillería del soft power que ha generado a partir de la ola coreana, el famoso Hallyu, o Japón con la ola también de su soft power a partir del anime y de otros productos culturales, pero son países que vale la pena y que están ahí, que existen y que son generaciones jóvenes. Estoy segura que muchos de ustedes están buscando temas innovadores y me parece que el analizar países como Nepal tiene su encanto e incluso tiene sus contribuciones a los estudios ya sea de relaciones internacionales o de otras áreas de formación, como fuera el caso de quienes nos acompañan esta tarde. Muy bien. Entonces, regresando a la presentación, permítanme, aquí está. Pues he dividido la presentación en 3 partes. Ahí está. La primera es una breve caracterización de Nepal que tiene que ver con la primera parte de la dinámica y más que enfocarme en las características geográficas, sociales, económicas, que esas pueden aventarse un Wikipediazo y ver estos datos, me gustaría evocar un poquito de la historia de Nepal, espero no entretenerme mucho con esto. La verdad es que haciendo esta aproximación a este pequeño país, descubrí que es un país muy interesante, hay muchos rasgos que yo desconocía por completo que nunca había sido, es un país que nunca fue sometido al dominio occidental y sobre todo pensando, o ubíquense geográficamente, pues en esos, o bueno, cuando hubo estas colonizaciones, pues pareciera que era natural que Gran Bretaña, por ejemplo, hubiera tomado control de un país como Nepal, ¿no? Sin embargo, no fue el caso y el poderse mantener al margen, ¿cómo se llama? El poderse mantener al margen de la influencia de China e India o cómo ha tenido que dominar con estas grandes potencias que son potencias históricamente, no solamente a partir del siglo XXI, que es cuando han cobrado mayor auge, a partir de mecanismos económicos como los BRICS o por la guerra comercial China-Estados Unidos, sino que son países que históricamente han sido fuertes en la región y que pues entre estos 2 países se encuentra ubicado el pequeño Nepal. Entonces, es interesante la revisión histórica de este país. Ahí viene una primera línea de investigación a la que invitaría. Si tenemos historiadores en el panel o personas que están siguiendo la transmisión, creo que es un objeto de estudio bastante interesante por las particularidades de este país y por lo que también hemos insistido mucho desde los estudios asiáticos, pues que la mayoría de nosotros siempre partimos de esquemas y de propuestas occidentales y que valdría la pena tener esta aproximación a países que son tan desconocidos desde esquemas quizás no asiáticos, porque al final tampoco es que seamos asiáticos 100%, pero intentar entenderlos desde su realidad. Pero bueno, la primera parte es el proceso de unificación. La historia moderna de Nepal se remonta al siglo XVIII,
cuando el gobernante de un pequeño principado, anteriormente en Nepal habían diferentes principados, una especie como de feudalismo, pero no podemos llamarlo como tal por lo que les comentaba, porque pues estaríamos partiendo de paradigmas occidentales, pero digamos, por poner un símil, estaban conformados en diferentes principados y el gobernante, Gorkha Prithvi, perdonen que no sea muy buena en la pronunciación, Narayan Shah, emprendió la conquista de la región y anexó el valle de Katmandú, que este es un lugar muy conocido donde se estableció la capital del nuevo reino, y con ello se llevó este proceso de unificación. El proceso de unificación se considera parte de 1768 hasta diciembre de 1815, que es cuando se firma el Tratado Suwali con la Compañía Británica de las Indias y en el que se definieron los límites territoriales del país. Pero que como cualquier país o como cualquier frontera, pues aún sigue siendo punto de conflicto con la India, pero pues han mantenido como que cierta distancia al respecto. Es decir, es un punto de conflicto y valdría la pena en estudios, por ejemplo, migratorios o fronterizos, pues tener en el radar el estudio de esta frontera en particular entre Nepal e India, cuya historia se remonta a estos años. Ahora, normalmente, o más bien lo que había prevalecido en estos procesos de unificación, en estas formas de gobierno anteriores, pues eran digamos, una suerte de monarquías. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, la dinastía Shah, que es la dinastía que llevó a cabo este proceso de unificación, perdió el control y Jung Bahadur Kungar Ranaji, conocido como Jung Bahadur Rana, tomó el control del gobierno y por eso es que este nombre es muy emblemático, la dinastía de los Rana, inicia esta dinastía de los Rana, pero a través de esta figura de monarquía parlamentaria, es decir, instaura la monarquía parlamentaria y esta dinastía, más que ser la dinastía de la monarquía como tal, es la dinastía del primer ministro, de la figura del primer ministro y pues como tal este personaje se convierte en el primer ministro de Nepal, quien ejerció un poder absoluto y va a relegar al rey a una figura decorativa. La dinastía de los Rana, bajo esta figura del primer ministro, y esto es muy interesante en términos gubernamentales o de estudios políticos, porque no es como tal el rey, sino es la figura del primer ministro en este intento, va a dominar la vida política de Nepal durante 104 años. Ahora, ¿en qué momento hay o podemos hablar de un intento hacia la transición a la democracia? Y bueno, y con lo polémico que también puede ser el de tratar de definir qué es democracia, ¿no? Y sobre todo en contextos como los asiáticos. En la década de los 50, ya hablando del siglo XX propiamente, se impulsó el primer intento de democratizar a Nepal, encabezado por el Partido del Congreso. Recordarán que la forma de gobierno que ya existía en ese entonces, o sí, el sistema de gobierno, era la monarquía parlamentaria, por lo tanto había un parlamento, y en el Partido del Congreso se promovió este primer intento por democratizar al país. Se estableció en 1951, el primer estatuto de la Ley de Gobierno Provisional de Nepal, lo que definió como forma de gobierno, reafirmó la forma de gobierno parlamentaria, monarquía parlamentaria, siendo el monarca el jefe de Estado y reconoció el papel de los partidos políticos en la gestión de asuntos gubernamentales. Hasta ese entonces, y justo por eso la figura de la dinastía de los Rana bajo la figura del primer ministro era un poco absolutista, pero en esta figura del primer ministro. En esto, y por eso es que es el primer intento, se le da mayor voz a los partidos políticos. Sin embargo, y con esto también se introduce una suerte de división de poderes. No obstante, el rey adquiere una figura preponderante, que esto es interesante en términos de estas figuras de jefe de Estado y jefe de gobierno, y a diferencia de lo que había sucedido durante la dinastía de los Rana, que era la figura del primer ministro, ahora era la figura del rey quien tenía como una suerte de fuerza o de peso como poder ejecutivo, legislativo y judicial, aunque existía esta división de poderes, en realidad recaía en la figura del rey, y a finales de los 50, el rey Mahendra Bikram Shah Dev promulgó una nueva constitución, se llevaron a cabo las primeras elecciones democráticas para la Asamblea Nacional y el Partido del Congreso, quien fue que promovió esta transición o esta suerte de transición democrática, resultó victoriosa y se llevó a cabo,
y salió victoriosa y ocupó la figura del primer ministro. Ahora, sin embargo, como les decía, como este fortalecimiento de la monarquía, en 1960 el rey se da cuenta de que pues, ya tenía más poder que el resto, que esta suerte de transición democrática le había favorecido a la figura del rey, y se disuelve el parlamento, lo cual es interesante en el contexto, pensándolo en un contexto más holístico de los 60, que sabemos pues fueron años muy autoritarios en el mundo, y en el caso de Nepal, pues el rey disuelve el parlamento, esta suerte, por eso es que es hacia una transición democrática en cuestionamiento, porque en realidad no ocurrió, y se fortalece esta figura del rey, y con ello concluye el primer gobierno democrático, ¿no? Considerando que pues, se había empoderado a los partidos políticos, pero no lo suficiente, porque al final quien había salido con este saldo a favor pues era el rey como tal. Encarceló al primer ministro y a los miembros del gabinete, así como otros líderes políticos, derogó la constitución, recordemos que se había instaurado una nueva constitución, prohibió los partidos políticos e introdujo un nuevo sistema político, el Panchayat, y esto es muy interesante, este sistema político del Panchayat, porque es incluso en la actualidad, en términos de la política exterior, es una de las bases de la política exterior de Nepal en estos años. El poder ejecutivo recaía en el rey, con apoyo a una legislatura consultiva, que era la rastrilla Panchayat, y quienes eran electos por un colegio electoral formado por gobiernos de un órgano interno. Sin embargo, como ya lo comentaba, el rey va a controlar los tres poderes, aunque se hace esta suerte de división. Al final, quien va a tener el poder total en estos tres ámbitos, en el ejecutivo, legislativo y judicial de forma absoluta, va a ser el rey. No obstante, y esto es muy interesante y personalmente me gustaría seguir mucho esta línea de investigación, la influencia del maoísmo en la política nepalesa, porque surge esta insurgencia maoísta. Y esto es muy interesante considerando, ¿cómo se llama? La vecindad que tiene con China. Entonces ahí viene justo este juego de influencias que al final tener siempre a países grandes al lado, como por ejemplo es el caso de México, pues siempre va a ir determinando la evolución política que vamos teniendo o los discursos políticos, ideológicos que se van adoptando, ¿no? Y en este sentido, en 1990 estalla un movimiento popular, la Jan Mandolar, a través de la que se solicitaba una serie de reformas constitucionales que van a permitir establecer un parlamento, multipartidista, con el rey a la cabeza como jefe de Estado y el primer ministro como jefe de gobierno. Se mantiene esta forma de gobierno, la monarquía parlamentaria, pero se va a poner fin al sistema Panchayat, que era esta elección como más discrecional, instrumentada por el rey, y que era al final pues su gente, ¿no? Y por eso les decía que aunque existía o se había avanzado a esta división de poderes, pues en realidad no era necesariamente, no era plural, pues. Entonces, lo que buscó o lo que se buscaba con esta insurgencia maoísta era avanzar a esta transición ya más, en serio, democrática. No obstante, en 1996, la rama maoísta del Partido Comunista declaró la guerra a la monarquía, con lo que ya se exacerba esta rebelión maoísta, y se mantendría, empieza en 1996, sin embargo, pues prácticamente serían ignorados, considerándolos anacrónicos y como unos terroristas sin importancia. En su momento, cuando surge el movimiento maoísta, no se les da la importancia correspondiente y se considera pues que son solo terroristas, lo cual también es interesante en términos del discurso del terrorismo incluso internacional, que antes, ya a finales de los 90, ya aparece esta figura del terrorismo en un país pequeño como lo es Nepal. Ay, perdónenme, no he terminado la parte de la historia. Y digamos que avanzando en el tiempo, ya para entrar al siglo XX, lo que va a definir el rumbo político de Nepal, que me sorprende mucho lo reciente que es este cambio o esta transición a lo que ya es más común en el resto del mundo, mientras el conflicto se prolongaba y los maoístas ganaban terreno, va a ocurrir un hecho que va a marcar el fin o el cambio en la percepción hacia la figura monárquica, que va a ser la matanza real, instrumentada por un miembro de la familia real. Si quieren conocer más sobre esta matanza, porque es bastante cruenta, es el hijo del rey va a instrumentar esta matanza. No recuerdo cuántas personas de la realeza mata a esta persona, pero es dentro del mismo seno del
de la familia real que se lleva a cabo esta matanza. Hay una suerte de teorías conspiratorias que la verdad no me parecen relevantes para este caso, pero si quieren conocer más, me parece que hay un documental muy interesante sobre esta matanza en Nepal. Y tras lo ocurrido, esta persona quien intenta llevar a cabo, bueno, más bien quien hace o quien instrumenta la matanza, se intenta suicidar, y en ese inter sale beneficiado su hermano, quien es nombrado rey de Nepal. Pero este personaje, y por eso la teoría conspiratoria es que en realidad hubo un acuerdo entre los hermanos, o que el hermano manipuló al hermano para que llevara a cabo la matanza, quedara como el villano de la historia, el hermano ascendiera, porque en 2005 el rey que llega al poder reinstala la monarquía absoluta con ayuda de militares, aisló al país del resto del mundo con el pretexto de combatir el levantamiento maoísta. Este discurso de el combatir las fuerzas terroristas me parece muy familiar en otras realidades, pero para este momento, y también pensando en el contexto internacional, que ya no era lo mismo, el siglo XX autoritario en plena Guerra Fría, sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX, sino que ya estamos en el siglo XXI, derechos humanos, democracia, etcétera. Ya no fue tan fácil, además con el mundo globalizado e intercomunicado, pues no fue tan fácil argumentar o instaurar una monarquía absoluta en Nepal, y los miembros de 7 partidos políticos, con apoyo de los rebeldes maoístas, inician una protesta masiva exigiendo la dimisión del rey y la restauración del parlamento. Y con esto, finalmente, en abril de 2006, en abril de 2006 aumenta las protestas contra la monarquía. Durante 19 días, Nepal se va a paralizar política y económicamente a través de un movimiento popular conocido como el Jan Andolan. Por ahí escribí en uno de los espacios en los que participo como miembro una reflexión sobre cómo este movimiento es el parteaguas para la real transición democrática de Nepal. Y a partir de este movimiento se obliga al rey Gyanendra a instaurar la Cámara de Representantes, y este movimiento tal cual va a dar fin a la monarquía, ya va a desaparecer. Si dan cuenta, desde el inicio de la historia de Nepal hasta el pleno siglo XXI, bueno, que hay muchas monarquías en el mundo, ya lo sé, pero en el caso de Nepal me llama mucho la atención cómo se fueron dando estas evoluciones entre sí, ¿no? Monarquía absoluta, monarquía parlamentaria. Finalmente se da fin a la figura monárquica, se restablece la participación de los partidos políticos en la vida de Nepal, se establece un gobierno interno, la alianza de estos 7 partidos y los maoístas, para revisar la constitución de ese país en ese año, en 2006. Sin embargo, y justamente es como parte de las críticas y de los retos más bien que se sugiere debe enfrentar Nepal, no solo en ese entonces, sino incluso en la actualidad, pues es la inestabilidad política. El acuerdo o la negociación para la instauración de una nueva constitución no es fácil, tanto que hasta 2008 se establece la Asamblea Constituyente. Recordemos que para crear una nueva constitución se debe tener esta figura de la Asamblea Constituyente, y ahí los abogados podrán decirme si estoy diciendo una barbaridad, pero en efecto es así. Se establece esta Asamblea Constituyente y se emite una nueva constitución. Pero en el caso de Nepal, desde 2006, que es cuando acaba la monarquía y se instaura este gobierno interino y se lleva a cabo este acuerdo entre los 7 partidos y las fuerzas maoístas, pasan 2 años para que luego concretarse el proyecto de asamblea constituyente, y finalmente, el 28 de mayo de 2008, se establece la República Federal Democrática de Nepal. Entonces dejamos por completo la figura de monarquía parlamentaria, con lo cual se abole formalmente la monarquía de 240 años. Desde entonces, Nepal tiene a un presidente como jefe de Estado y a un primer ministro como jefe de gobierno. Pero debido a los desacuerdos políticos sobre las provincias, la forma de gobierno, la Asamblea Constituyente no logró concluir su labor hasta 2012, y es en noviembre de 2013 que se establece una segunda asamblea constituyente. Es decir, que sí se establece y se define esto. El mayor logro de la primera asamblea constituyente va a ser la definición de la forma de gobierno de Nepal, pero eso no es suficiente porque faltaban muchos temas por definir para la constitución, la nueva constitución de Nepal, y por tanto en 2013 se instaura esta segunda asamblea constituyente. Pasa un nuevo proceso político bastante tortuoso, un sismo que azotó terriblemente a Nepal. Hablando de los sismos que comentábamos, compartimos tanto Perú y México este terror
a los sismos. Lamentablemente, Nepal tiene un sismo en este sentido. Y hasta 2015, y se darán cuenta cuántos años pasaron desde la rebelión, desde el fin de la monarquía, desde la instauración de la república, es hasta 2015, y si se dan cuenta es, bueno, yo lo siento como ayer, pero en realidad ya tampoco ya no es tan ayer, se promulga la nueva constitución, que es la que permanece vigente hasta nuestros días. Desde 2008 ha habido 11 administraciones encabezando el cargo de primer ministro, y en este sentido, y como ya les comentaba, uno de los grandes retos que debe enfrentar Nepal y que me parece fascinante en términos de historia política es la inestabilidad y tensiones políticas que persisten en este estado. Y en ese sentido, y rescatando un poquito lo que les preguntaba al principio, por eso me llamaba la atención la idea esta de estado fallido, y lo que comenta Claudia en el chat es que, bueno, ella no decía, no he marcado estado fallido, pero me imagino se podría tener en ese concepto porque no tiene mucha popularidad o no resuena su información. También por el poco sonido que tiene negocios o mercado internacional en nuestros libros de historia. Bueno, ahí también la crítica a la historia, que también tiene un sesgo occidental, que decimos historia universal, pero casi siempre hablamos de los países europeos y solo de algunos, de Estados Unidos, y el resto somos periféricos en función de la historia de estos grandes países, ¿no? Pero en el caso de esta figura de Estado fallido, y por eso me llamaba la atención, es un poco por este devenir histórico en términos políticos, ¿no? La verdad no ha sido un proyecto político sencillo, pero a pesar de todo, pues se han mantenido, como les digo, hasta cierto punto independientes y de manera equidistante respecto a las grandes potencias que lo rodean, que como ya ustedes lo caracterizaban muy bien al principio del Menti, pues son China e India. Entonces, pues ahí está otra propuesta de investigación, el seguir analizando los fenómenos políticos. Otro fenómeno que me da mucho la atención es que me parece, y no estoy muy segura si hubo cambio en estos días, porque creo que iba a haber elecciones, pero que en Nepal sí ya ha habido la figura de una presidenta, lo cual, por ejemplo, al menos en casos o realidades como la de México, no ha sucedido, ¿no? Entonces, ese tipo de cambios o de innovaciones, pues son bastante interesantes y me parece que podemos partir hacia análisis comparativos también. Muy bien, pues dicho esto, un poquito del conocimiento de la historia de Nepal, a partir de esta breve caracterización, podemos avanzar también hacia el análisis de su política exterior, pero antes de eso me gustaría entrar en materia teórica de cómo podemos conceptualizar la definición de una política exterior de los pequeños estados. Normalmente, y esto, bueno, en teorías de relaciones internacionales y particularmente desde el realismo, pues aprendemos que existe esto del poder, que las potencias o los países, perdón, en el sistema internacional van a perseguir el poder, sin embargo, o que van a tener el poder, sin embargo, este poder no es igual el poder que tiene Estados Unidos, al que tiene China, al que tiene Corea, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa con estos estados que no figuran, como bien lo comentaba Claudia, o que no resuenan mucho en la historia universal, por ejemplo? Y entonces, en este sentido, se ha caracterizado a Nepal como un país pequeño, pero ¿qué implica ser un pequeño estado en el sistema internacional? Entonces, digamos que no es una exploración muy profunda, pero sí es una pequeña exploración sobre esto. Denme un segundo. Aquí está. Sí. Sumergiéndonos un poco en la revisión del estado del arte sobre los estudios de la política exterior de los pequeños estados, para intentar definir qué es un pequeño estado, pues encontramos lo siguiente, ¿no? Y la verdad los hallazgos son muy interesantes, creo que también en términos del análisis histórico y de cómo podemos seguir contribuyendo a los estudios y análisis, por ejemplo, del caso de Nepal, e incluso en contraste con otras realidades o incluso desde nuestra propia realidad latinoamericana, podemos empezar a partir de estos hallazgos, pero obviamente darle el matiz y la caracterización hacia nuestras propias realidades. Entonces, denme un segundo. Ay, no, este no era. Permítanme. Permítanme, estoy abriendo mis notitas para no perderme. Aquí está. Lo que les decía, esta clasificación de pequeños, grandes, medianos, superpotencias, pues normalmente parte de las concepciones realistas del poder, de cómo se distribuye el poder, etcétera. Sin embargo, sí hay esta suerte como de distinción, ¿no? Entre superpotencias, grandes potencias, potencias medias, potencias regionales y pequeños estados.
Pero, ¿qué características tienen estos pequeños estados? De acuerdo a la revisión de la literatura, podríamos decir que existen estudios que se han enfocado o han trabajado esta idea de los pequeños estados en dos sentidos, ¿no? La primera es a través de la influencia y el nivel de desarrollo. En términos de la influencia, los factores internos que han determinado la política exterior de estos pequeños estados, un poquito, por ejemplo, lo que les comentaba de la historia de Nepal, al revisar cómo estos cambios políticos, incluso económicos, que no entré mucho en detalle de eso, pero cómo van determinando los fines y los objetivos que persigue la política exterior de estos pequeños estados. Pero también la revisión de la literatura en general sobre pequeños estados reconoce que también se estudia más estas influencias externas, lo que les decía, por ejemplo, el factor China, India, las fuerzas occidentales, el contexto internacional, los factores como la Guerra Fría, la globalización, que impactan o que tienen un impacto y que van delimitando las agendas de política exterior de estos pequeños estados. Entonces, lo que se sugiere en esta revisión del estado del arte es que puede ser que sean que se dé peso a estos factores internos que tienen una influencia o que los estudios de política exterior de los pequeños estados se reduzcan, voy a decirlo así mejor, se reduzcan a la explicación de, pues es culpa de los factores internos, o el contrario, que se diga, es por las fuerzas externas que estos pequeños estados no pueden tener una mayor influencia o una mayor incidencia en el sistema internacional, porque lamentablemente están condenados por la configuración del sistema internacional, por estos factores macro que no le van a permitir tener un desarrollo propio, y por lo tanto, y esto me llamó mucho la atención del texto que revisaba sobre esta recopilación de estados del arte, decía que al grado de que hemos demeritado en los estudios de política exterior, al menos, bueno, en mi caso, o en los estudios de relaciones internacionales, en los estudios de cualquier índole, en los estudios históricos, hemos demeritado la revisión de estos pequeños estados, ¿no? Y la otra, por la parte de nivel de desarrollo, es decir, que se ha estudiado aquellos pequeños estados que son desarrollados o que parten o que son parte del sistema occidental, y ahí, por ejemplo, ponía el caso de los países del este de Europa, perdón, los nórdicos particularmente, que no son pequeños estados, pero a lo mejor en términos territoriales, sí lo son, o por esta poca influencia que tiene el sistema, aunque no tienen esta resonancia, pero que no es lo mismo, por ejemplo, hablar de, no sé, voy a decir una barbaridad, de Finlandia, que es un país grande territorialmente, pero que no tiene esta influencia tan grande como otros países, ¿no? Como por ejemplo la misma Corea, o que no es tan sonada en nuestros medios comunes, que no escuchamos seguido noticias de estos países, ahorita con la situación de Ucrania quizás un poco más, pero que normalmente no es objeto de estudio tradicional, ¿no? Y el caso de los no desarrollados, que esto es mucho más difícil de marcar, pero también el autor que desarrollaba esta caracterización comentaba pues que también ponemos más atención en estos países no desarrollados cuando están en el foco o en el ojo del huracán, ¿no? Como por ejemplo los países de Medio Oriente, cuando tienen algún conflicto o cuando entran en conflicto con alguna de las grandes potencias. Entonces, les decía que por lo tanto, digamos que si vemos esta revisión de los estudios de política exterior de los pequeños estados, al final terminamos estudiándolos no por un interés nato o innato de me interesaría conocer más este pequeño estado y sus particularidades y cómo a su vez estas particularidades influyen en el macro o al revés, o de manera complementaria, no segmentada como lo planteaba esta otra propuesta. Generalmente lo hacemos de manera periférica, ¿no? Es cuando ya está en conflicto, entra en conflicto, en interacción con algo grande, es cuando le prestamos atención a estos pequeños estados. Sin embargo, pues decía que también la mayoría de los estudios de los pequeños estados se hacen desde Occidente, y eso creo que es muy normal, está bien, pero tampoco está mal, pero no es, normalmente partimos de estos paradigmas occidentales y créanme, y supongo que quienes han tratado de trabajar temas o estudiar alguna realidad, pues es muy difícil desapegarnos de estos esquemas occidentales, porque incluso en la propia escuela pues tenemos que leer, por ejemplo, los clásicos del realismo, que son a su vez europeos, etcétera. Entonces, hace esta crítica de que la mayoría de los estudios de los pequeños estados son occidentales. También muchas veces la barrera del idioma complica el hacerlo desde otras perspectivas. El análisis, perdónenme.
Los investigadores occidentales analizan el comportamiento exterior de los pequeños estados de acuerdo a su visión predominante sobre los países occidentales, sobre estos pequeños países occidentales, y los estudios no distinguen entre pequeños estados y en desarrollo o desarrollados en términos de características y alcance de su influencia de los factores internos y externos de su política exterior. Ahora, digamos que también se reconoce que estas aproximaciones teóricas han partido de tres grandes paradigmas o de tres grandes momentos, a partir de una revisión histórica, la revisión histórica de lo que ocurrió, o la identificación, perdónenme, de estos pequeños estados en la historia universal y más la historia occidental, a partir del Tratado de Westfalia en 1648 al Tratado de Versalles en 1919, del Tratado de Versalles a la década de los 90, que incluso se darán cuenta la narrativa que yo les comenté sobre la historia de Nepal, va mucho en este sentido. Yo fui marcando estas pautas en estas periodicidades, y la etapa actual, en términos de estudios y aproximaciones a los pequeños estados teóricas, dice que no hay una definición clara, que esto es muy clásico en cualquier término de las relaciones internacionales, no hay una definición clara de qué es un pequeño estado. Hay una suerte de mezcla entre las definiciones de pequeño estado y otros conceptos que se usan de manera indistinta. A veces queremos referirnos a un pequeño estado, pero lo denominamos como estado independiente, estado microscópico, estado en desarrollo, estado débil, estado pobre, estado fallido o país menos desarrollado. Y me parece que en el caso de Nepal, justo las características o las etiquetas que podríamos darle a este pequeño estado son estas, ¿no? Estado fallido, por ejemplo, si solo pensáramos, si viéramos un escándalo, no sé, de alguno de los partidos en el poder o del partido maoísta o de cualquier otro partido, generalmente cuando caemos en esto es la caracterización de es un estado fallido, ¿no? E incluso aunque no necesariamente lo sea, porque el estado fallido habla de crisis de gobernabilidad, pero es una de sus tantas etapas de la gobernabilidad. Puede ser que más bien sea una etapa previa, pero en nuestro espectro solo tenemos estado de derecho o estado fallido, pero no tenemos el espectro completo, y esto pues puede sesgar mucho nuestra percepción sobre un país, ¿no? Y ese es el punto al que quiero llegar con este análisis de la revisión teórica. La otra es la aproximación cuantitativa. Generalmente también cuando hablamos de estos países, lo hacemos midiendo a partir de lo que medimos, ¿no? ¿Y qué medimos normalmente? Pues su territorio, su población, su riqueza económica, y entonces caemos en una suerte de caracterización cuantitativa, ¿no? Ah, pues es un país, yo antes decía, no es un país pequeño, porque si lo ves en la comparativa con India y con China, pues obviamente es un país pequeño. Sin embargo, en términos poblacionales y territoriales, se podría más bien considerar como una potencia media. Entonces, está mal decir que un país pequeño se debe medir a partir de estas características. Obviamente es un rasgo, pero no es definitivo o no es lo absoluto que debemos considerar para denominar a un país como Nepal como país pequeño. Y finalmente la fase comparativa, que es a través de esto que ya les decía, que es más bien a través de ciertas capacidades en términos de los otros, ¿no? ¿Y quiénes son los otros? Pues las grandes potencias, o las superpotencias, grandes potencias, potencias medianas o potencias regionales, y entonces cuando podemos decir, ah, este país tiene más influencia en esto, o este país tiene estas características, y entonces se puede decir que este es un país medio, y este sí es un país pequeño a partir de estas otras. Y ya para ir cerrando esta parte y entrar como ya al final de la charla, pues, ¿qué podemos considerar para el análisis de la política exterior de un pequeño estado? La primera, y podemos hablar de tres categorías, que sería la de sus capacidades, que es cómo se enfocan en las capacidades nacionales. Las capacidades nacionales, perdón, les dan cierto estatus para obtener el poder. Una, para poseerlo, para mejorar su posición en la jerarquía internacional, o para mantenerse, ¿no? Es esta idea de cómo utilizan estas capacidades en función del poder y de cómo lo obtienen o cómo lo detentan, cómo lo aumentan o cómo lo mantienen. La percepción, que tiene que ver con la idea que nos comentaba Claudia, que es o cómo se perciben ellos mismos y sus líderes, cómo perciben los líderes su política exterior, y se dan cuenta, rompemos esta idea de que
o es interno, o son los factores internos, o son los factores internos, porque también los estudios contemporáneos de política exterior nos dicen que para el análisis de la política exterior de un Estado, para la instrumentación de la política exterior de un Estado, debemos tener en cuenta los dos. Entonces, en este sentido, la percepción debemos pensarla en cómo se perciben los líderes, si los líderes o el país se concibe a sí mismo como un país pequeño, y cómo la comunidad internacional los estamos percibiendo, y en el caso de Nepal me parece que justamente la percepción que existe sobre este país es que es un país pequeño. Y la otra, que es la pertenencia internacional, y es a partir de cómo ganan influencia y cómo participan dentro del sistema internacional. Y por ejemplo ahí, y es un caso que yo he estudiado, por eso es que me llama mucho la atención esto del análisis de las políticas exteriores a partir de estas clasificaciones de las grandes, medianas, pequeñas. Yo he estudiado la política exterior surcoreana a partir de esa noción de potencia media, que es muy tradicional esta aproximación, y no nos queda duda, por ejemplo, ver a BTS en Naciones Unidas, porque es parte de las estrategias de política exterior de un país potencia media, pero no es el caso de Nepal, ¿no? El caso de Nepal parte de otras realidades y su pertenencia en el sistema internacional se determina a partir de otros factores o de otros instrumentos y estrategias como tal. Y finalmente, o dicho esto, llegamos a la radiografía de la política exterior nepalesa, y entonces podemos decir, a partir de estos elementos, y aquí más que yo, porque no he llegado como una conclusión tan determinante, porque me falta aún más revisar la literatura y confrontarla con estas concepciones sobre lo que es el pequeño Estado y si realmente Nepal es un país pequeño, es una suerte de llegar a conclusiones entre todos ustedes a partir de estas caracterizaciones teóricas que les he dado y de lo que les voy a comentar a continuación. Y en este sentido, perdónenme, podemos decir que desde la unificación de Nepal en el siglo XVIII, encabezada por Prithvi Narayan Shah, la primera dinastía que se estableció, definió que la política exterior de este país debía conducirse con cautela, y ahí les pongo en negritas como estas características que nos pueden advertir en esta lógica de percepciones, de influencia, de poder, etcétera, cómo es que Nepal ha ejercido su política exterior con cautela. Esto nos dice que no va a buscar una influencia mayor respecto a sus vecinos, y ahí ya quedó claro quiénes son sus vecinos gracias a la dinámica, China e India, evitar la injerencia occidental, y esto llama mucho la atención porque les digo que es un país que no fue colonizado como tal por potencias occidentales, mantener buenas relaciones con India y China, como reafirmar esto, que además, y ya se acordarán que cuando veamos la caracterización por rankings, yo le ponía la parte de Pacífico, entonces que estas relaciones con India y China no van a ser en un sentido agresivos, sino que van a ser en una suerte pacífica de vínculos, no emprender campañas militares, porque ellos saben que no se pueden arriesgar a pues hacerle la guerra a India o China contra estos, y por ello su preparación militar, y esto en términos de seguridad, alguna vez lo platicaba con un profesor, en términos de seguridad interna, de los países, podemos hablar de dos tipos de seguridad o de dos tipos de dos tipos de preparaciones, que son ofensivas o defensivas, y en el caso de Nepal lo deja tal cual claro, es en términos defensivos, es decir, solamente se van a preparar no para hacer la guerra, sino para evitarla o para contenerla. La evolución de la política exterior, yo les presentaba cómo caracterizarían en realidad a lo largo de su historia, y dependiendo justamente de estos factores internos y externos, se ha ido moviendo entre el aislacionismo, la no alineación, la diversificación y la zona de paz. Durante la dinastía Rana, Nepal buscó el aislamiento estratégico, y esto porque tenía enfrente a la intervención y el dominio de Gran Bretaña en la región. Acuérdense que es a finales del siglo XVIII, cuando se establece el siglo XVIII del siglo XIX, cuando se establece esta dinastía, y durará 104 años, que es más o menos lo que también dura el predominio británico en India sobre todo, y pues por lo tanto, y aludiendo a esta idea de evitar la injerencia occidental, pues la política que se instrumenta o la estrategia que se instrumenta es mantenerse aislados y al margen de estas relaciones para lograr este objetivo. Pero eso no significó que Nepal no renunció a su autonomía, logró obtener la protección de Gran Bretaña,
lo cual le fue vital para garantizar la consolidación del dominio británico, en el caso de Gran Bretaña, y pues por su parte el imperio chino en ese entonces pues ya estaba en declive. Las relaciones exteriores se concentraron con Gran Bretaña e India, perdón, y en el caso de China, pues estaba enfocada en sus propios asuntos y veía a Nepal como un estado colchón para contener el expansionismo británico más allá del Himalaya. La no alineación, y esta política seguramente la han escuchado de otros países de, por ejemplo, la propia América Latina, de Medio Oriente, etcétera, que fue el mantener una suerte de neutralidad y no alineación de las grandes potencias que se iban configurando, y sobre todo en un contexto de Guerra Fría, que básicamente la Guerra Fría nos decía tenías que estar alineado con el o no con Saudía, pero surge este momento de los no alineados que dicen ni con ninguno de los anteriores, ¿no? Nosotros mantenemos neutralidad porque consideramos que no son asuntos que nos competan o que si nos involucramos los únicos afectados seremos nosotros mismos. Entonces, al tener ya, ya no a China como tal, como un imperio, sino a la República Popular China, logró mantener esta no alineación entre estas potencias. Perdónenme. Un hecho que va a marcar la política exterior nepalesa, y ya entrando en temas de diversificación, va a ser el acuerdo que se va a firmar entre la República Popular China e India en 1954, que va a establecer los 5 principios de coexistencia pacífica, que se va a apropiar al mismo Nepal, e incluso en sus instrumentos de política exterior contemporánea, ustedes pueden ver que aún le dan un gran peso y un gran auge a estos principios de coexistencia pacífica, y es ahora como uno de sus ejes fundamentales de la política exterior de Nepal, pero con esto le va a permitir empezar a diversificarse, pero no con cualquier país. Esta idea de la diversificación, yo por ejemplo la he trabajado conceptualmente en el caso mexicano, que es el buscar mayores socios, sobre todo comerciales, que no ha resultado tan exitoso en el caso de México en lo contemporáneo, y que esta idea de diversificación se puede ver de diferentes maneras, pero en el caso de Nepal, y esto me ayudó a darme perspectiva de cómo este concepto de diversificación en relaciones exteriores responde mucho también a las particularidades de cada país. La diversificación de Nepal, de este país pequeño, no alineado y con estas otras características pacífico, lo va a llevar a acercarse a otros países y particularmente, ¿por qué no?, al movimiento de los no alineados, ¿no? Y va a establecer con varios países. Asimismo, en 1955 consigue la membresía de Naciones Unidas. Y esta estrategia de diversificación va a responder básicamente a 2 objetivos. Por una parte, mantener un equilibrio en sus relaciones con sus vecinos, y esta es una razón clásica por la que se busca la diversificación. En México la buscamos para hacerle contrapeso a nuestro querido vecino del norte, y por otra, minimizar los efectos de la concentración de relaciones con India, porque se acordarán, dadas las convulsiones que estaba atravesando la propia China, la Guerra Fría en sí misma, pues Nepal estaba concentrando sus relaciones hacia India y consideró que esto era peligroso, y por esa razón promovió esta estrategia de diversificación, que también es muy normal que los países instrumenten cuando notan estos grados de concentración hacia alguna potencia. A partir de esta instrumentación de la política de no alineación, se va a declarar que por la condición geográfica ubicada entre 2 poderosos, era necesario que las fronteras de Nepal se consideraran como una zona de paz, y entonces empieza a promover una política de pacificación en estas fronteras. Sin embargo, con la instauración de la monarquía constitucional, como recordarán, el retorno de la monarquía un poquito de manera absolutista, de la democracia multipartidista hacia finales del siglo XX, uno de los lineamientos de la nueva política exterior de Nepal fue la democracia, y que con el tiempo esta idea de la democracia va a estar cada vez más presente en la política exterior contemporánea de Nepal. Y digamos que ya para avanzar a los términos más contemporáneos, y dicho esto un poquito a partir de la historia general de Nepal, de la historia de política exterior de este pequeño estado, pues estos son sus principios de política exterior. La no alineación, que esto me parece, y ya se los comentaba, fue una herencia ya desde los primeros días del Nepal más bien unificado. El beneficio y respeto mutuo en sus relaciones bilaterales, el respeto al derecho internacional, que este es un discurso muy tradicional de este tipo de países, a partir de el reconocimiento de que todos somos iguales,
¿cómo se llama? El respeto a la no intervención, etcétera, que es algo que obviamente Nepal no quiere tener a vecinos incómodos en sus fronteras. La solución pacífica de controversias, y como les decía, esto ya era propiamente también a partir de su idea de zona de paz. El promover la cooperación internacional, tanto los países que son potencias medias como los que son potencias pequeñas, su mejor instrumento para las relaciones internacionales van a ser la cooperación, la promoción del derecho internacional y el multilateralismo, porque consideran que son espacios en donde se pueden llevar a cabo de manera pacífica las relaciones entre los países o entre los actores internacionales. La justicia e igualdad, promoción de la amistad. Esto es muy interesante, cómo promueve la amistad, pero particularmente con dos grandes países que son China e India. La democracia, que como ya les decía, empieza a ser una de sus grandes características de su política exterior, y que es un poquito paradójico considerando que a pesar de todo, pues tampoco es un país 100% estable, tiene grandes conflictos políticos contemporáneos, derechos humanos y el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, esto es interesante, por ejemplo, contrastándolo con esta figura que se le pudiera atribuir en algún momento como Estado fallido, y yo les invitaría a que algún día, si vemos una noticia que advierta que Nepal es un Estado fallido, lo contrastemos o entendamos a qué está respondiendo, considerando que dentro de sus principios, incluso de política exterior, es fundamental esta noción de Estado de Derecho, ¿no? O sea, todo lo contrario. ¿O en qué están fallándole a esta noción de Estado de Derecho? El progreso y prosperidad económicos, que también vale la pena contrastar con los índices de desarrollo humano que presenta Nepal, su desarrollo económico, justo lo que decía, ¿no? Que no está tan presente en los negocios internacionales o en el comercio exterior, pero ver qué están haciendo. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención que uno de sus pilares de la economía nepalesa es el turismo, ¿no? Entonces creo que ahí sí hay gente interesada en turismo, valdría la pena ver qué tipo de qué tipo de turismo desarrolla un país como Nepal, porque sin duda el turismo de cada nación pues se desarrolla a partir de sus propias características. Y un equilibrio ecológico, el equilibrio o promover el equilibrio ecológico, que este es un discurso, si se darán cuenta, muy alineado a los objetivos de desarrollo sostenible o a los anteriores objetivos de desarrollo del milenio, la promoción de la seguridad humana y la conservación del planeta. Y esto se me hace muy noble en términos de que aparezca como como parte, perdón, de los principios de política exterior, y que ustedes pueden consultar en la Constitución vigente, recordarán desde 2015, de Nepal. Y digamos que en términos de los ejes de su política exterior contemporánea, y esto por ejemplo me llama mucho la atención al contrastarla, no sé, por ejemplo, con los ejes de política exterior mexicana, que es una de las que más he estudiado, cómo cambian las realidades y que responden obviamente a estas particularidades, lo podemos dividir en dos, la política regional y la política global. Digamos que en el centro, lo más importante para Nepal es mantener o reconoce como países prioritarios en su agenda de política exterior a China e India, no solo por su vecindad geográfica e historia, sino por el peso que estos países tienen en el mundo contemporáneo. Digo, creo que es natural que estén presentes por la vecindad geográfica, pero además también por el protagonismo que estos países están teniendo, no solo en la región, sino a nivel internacional. Y el promover sus relaciones de manera amistosa con ellos, porque por el peso que tienen, pero también recordando que al final de cuentas China e India no son países que se lleven 100% bien, que tienen sus propios conflictos y sus propias tensiones, y que en algún momento podrían implicar el que Nepal tenga que tomar partido a favor de uno u de otro. Sin embargo, pues la lógica de la política exterior nepalesa es mantenerse equidistantes de ambos. Sin embargo, pues con obviamente estas influencias, y como les decía, me llama mucho la atención estas influencias maoístas, que me queda claro es una influencia desde la propia China. Entonces, esto es muy interesante, ver cómo estas fuerzas internas también se van, el reto es qué tanto Nepal puede mantenerse de esta manera equidistante, o si hay algún momento en el que India sea más importante para Nepal o China sea más importante para Nepal, porque esto llega a ser muy común. También el reconocimiento de o haberse o hacerse en el sur de Asia. Es un país al final del sur de Asia, ha establecido mecanismos bilaterales de comercio, tránsito, turismo e inversión a través de la cooperación con los diferentes países o con varios países de la región, particularmente con Afganistán, Bangladesh, Bután, Maldivas, Pakistán y Sri Lanka. Entonces, si te dan cuenta, la región más importante para Nepal es el sur de Asia,
y en este sentido, y entrando un poquito al escenario multilateral, pues el protagonismo que el mismo Nepal tiene en los organismos regionales como el SAARC. El sureste de Asia y el Pacífico es, digamos que la siguiente gran esfera de influencia, que también lo hace mucho a través de la cooperación, particularmente con Australia, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar y Filipinas. También con algunos países de Asia Central, de Asia Occidental y de África. Y finalmente, digamos que en sus esferas regionales, trata de mantener relaciones con Europa y las Américas, ¿no? Y ahí vamos incluidos nosotros, como es el caso de los países de América Latina. Aunque obviamente, pues no todos, sino los más relevantes, dada el peso que tiene. Y en términos de cooperación regional, y esto es muy interesante porque les decía que los países pequeños y las potencias medias siempre van a privilegiar los mecanismos multilaterales, una de las prioridades de política exterior regional es promover la cooperación regional para el bienestar de los países de la región, y entre sus principales proyectos se encuentra el Acuerdo de la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional, el SAARC, y ahí viene otro objeto de estudio que valdría la pena analizar. A mí me llama mucho la atención que existe un mecanismo multilateral del sur de Asia. Normalmente el más conocido en Asia es la ANSEA, y si bien nos va el APEC, pero ese ya es un poquito más también hacia América del Norte, las Américas. Pero en el caso de Asia del Sur, pero en el sur de Asia, existe este mecanismo regional, y desde mi punto de vista también faltan estudios para este tipo de mecanismos, al menos como docente también de organización internacional, y cuando me tocaba impartir estas reflexiones sobre mecanismos regionales, pues no es como de los más destacados. Entonces creo que nos falta trabajar sobre el estudio de qué busca Asia Central, Asia del Sur, perdón, está buscando un modelo de integración tipo la Unión Europea con todas sus críticas, es un modelo disruptivo, tiene sus particularidades, podría ser un paradigma de la integración asiática, no lo sé. Y también otras iniciativas como la iniciativa de la Bahía de Bengala para la cooperación técnica y económica multisectorial, mejor conocida como BIMSTEC, el diálogo de cooperación de Asia y la Organización de Cooperación de Shanghái. Esta última un poco más conocida, pero tanto el BIMSTEC como el SAARC me parece que aún están muy desconocidas, y sobre todo en la literatura latinoamericana. Entonces creo que vale la pena analizar, y obviamente el papel de Nepal en esta, ahí también les debería la continuidad de qué hallazgos o cómo es el activismo de Nepal. Sé que es uno de los miembros fundadores del SAARC, me parece que la sede del SAARC se encuentra justamente en Nepal, pero qué más allá o qué iniciativas interesantes se ha propuesto Nepal desde su condición como pequeño estado, y qué buscan ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, el establecimiento de un área de libre comercio, valdrá la pena saber si ya lo lograron, qué están esperando del establecimiento de esta área de libre comercio, enfrentarán los mismos retos que otras áreas de libre comercio enfrentamos, y sobre todo cuando son entre países tan diferentes, o entre países simplemente cuando ya incluyen a más de un país, a más de uno o dos países, perdón. Y pues en términos de política global, obviamente pues como miembro del sistema de Naciones Unidas, pues es parte de el sistema como tal, promueve la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya les decía, por ahí quedaba claro en la parte de la promoción del equilibrio ecológico, la seguridad humana y la conservación del planeta, pero también de otras iniciativas que son muy poco conocidas de la Agenda de Naciones Unidas, como los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral, porque creo que no lo mencioné porque no hablé mucho de las características regionales, pero Nepal es un país sin salida al mar. Entonces, esto es interesante porque justo estos países, pues tampoco es que los tengamos en el radar, los países que tenemos mar, por ejemplo, en términos del turismo, pues es una de las principales fuentes o herramientas turísticas en países como México, pero ¿qué pasa con estos países, no? ¿Cuáles son los retos que enfrentan? Y pues Nepal forma parte de estas agendas desconocidas a veces para el resto del mundo. Está enfocado en temas de cambio climático, derechos humanos, igualdad de género, y habrá que ver qué tanto de lo que pregona en el sistema internacional se cumple al interior. Por ejemplo, temas de equidad de género, estudios de género que se han puesto muy de moda, pues valdría la pena estudiar también cómo desde Nepal se instrumentan estos, o si existe incluso este interés por promover agendas de equidad de género, de diversidad sexual, etcétera, ¿no? También considerando sus particularidades. El formar parte de las operaciones de mantenimiento de la paz y ver cómo participa, porque también hay una serie de contrastes y críticas a las participaciones de los países, sobre todo países pequeños, en operaciones de mantenimiento de la paz. Algunas otras organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional de la Energía Atómica, por ejemplo en términos energéticos, cómo lo están haciendo,
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el de los Derechos Humanos, y la Organización Mundial de la Salud, ahora con el tema de la pandemia. Se convirtió en el país número 147 de la Organización Mundial del Comercio, y también valdría la pena cómo está participando en estas agendas y en estas agencias o organismos organismos como la OMS, que son organismos que en sí mismos tienen grandes retos, y ver cómo un país pequeño puede participar en la misma. Entonces, pues bueno, esa sería como una breve caracterización de estos rasgos de la política exterior nepalesa. Yo les agradezco su atención, y sobre todo, y como lo platicaba con el doctor Sumalabi al principio de la charlita, la verdad, más que pues que vengan a escuchar, porque les digo, es una breve aproximación, todavía yo diría estoy muy verde las reflexiones sobre y el conocimiento sobre el pequeño Nepal, es invitarlos a que entre todos sigamos conociendo a este pequeño estado, y pues marcando agendas de estudio en estos temas que yo he ido esbozando y que les he ido lanzando las invitaciones abiertas de hay que analizar estos temas de este pequeño estado. Entonces, pues sería todo de mi parte, y les dejo los datos de también los grupos de los que formo parte: el grupo de estudios sobre Eurasia, Euroasiáticos en Facebook, y el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, que aunque sí es cierto que me he enfocado más en estudios coreanos, la verdad es que ha sido fascinante abrirme a otras experiencias como es el estudio de la política exterior nepalesa. Entonces sería todo de mi parte, y si hay alguna duda, pues con mucho gusto la platicamos. Bueno, muchísimas gracias, profesora Montes. Estamos realmente contentos, satisfechos. Veo ahí ya los primeros aplausos virtuales por su intervención. Esta radiografía es muy importante, como justamente ha mencionado, es empezar estos primeros pasos para también estimular a nuevos investigadores. Entonces, estos espacios justamente buscan estimular esa participación. Y ahora, no sé, seguramente si es que hay preguntas, comentarios, está el canal abierto. Aquí están agradeciendo. No sé si todos los que están aquí son de Perú o también hay personas de México. Si pueden indicar su nacionalidad también, para nosotros es importante porque también sabemos los alcances de las actividades. Mira, desde Panamá, me parece interesantísimo aquí desde Panamá. Y bueno, desde acá, desde Perú, en Trujillo, lo cual me parece, México, me parece importante porque logramos también esa descentralización también, no solamente de las capitales, sino también de otras ciudades, de Puebla, también aquí saludan, desde la Universidad de Guadalajara. Así reconozco algunos nombres también, algunos estudiantes, los saludo. Me parece muy bien, me parece excelente. Y, y claro, bueno, acá en Perú desde Huancayo, una ciudad andina muy importante aquí en el Perú, desde la Universidad Autónoma de Yucatán también, y desde Lima. Por supuesto, sabemos que las plataformas nos permiten estos mayores alcances. Lo ideal también sería pues, que en algún momento pueda visitar Lima, pueda visitar Perú, ir a alguna de estas ciudades, ¿por qué no? Sin embargo, bueno, de esta manera también es un modo de alcanzar, como digo yo, estos espacios académicos, ¿no es verdad? Bien, una pregunta. Yo tengo una pregunta con respecto al alcance de estos estudios que estás empezando a realizar. En el caso mexicano, por ejemplo, es un ejemplo de desarrollo de los estudios asiáticos para toda América Latina, ¿no? Eh, eh, para nosotros es una referencia el Centro de Estudios Asiáticos de Asia y África del Colegio de México y también ya de muchos otros centros en todo el país, ¿sí? Y que tienen una actividad intensa, la UNAM también, los diplomados de la UNAM, por mencionar solo dos referencias, pero que hay muchas más. Con respecto al campo que estás investigando, ¿cuál es el estado de la cuestión? Sí, muy buena pregunta. La verdad yo diría que es desconocido, porque en efecto, por ejemplo, en el Centro de Estudios de Asia y África del Colmex, la concentración ha sido sobre todo China, porque tienen como tal la maestría, bueno, en estudios asiáticos con terminación en China, con terminación en Japón, con terminación en sureste asiático y África, pero, bueno, y en India también me parece que por ahí anda, pero por ejemplo,
más allá del sur de Asia ya no se avanza en ese sentido. Ya no recuerdo, ya tiene muchísimo que no visito la biblioteca del Colmex, que es una de las mejores, y para hacer estudio es muy interesante consultar sus acervos, sobre todo estudios asiáticos, muchachos que están en México, que pueden ir algún día de visita a la biblioteca del Colmex o pedir alguno de sus acervos, o más para acceso a uno de sus acervos. Es increíble, pero no recuerdo o en su momento no logré explorar qué tanto hay, por ejemplo, de literatura sobre Nepal. Y como especialistas me parece que no hay. Hay quienes, bueno, tienen que pues impartir la materia o conocer un poco sobre el país, pero como especialistas me parece que no hay un Alfredo Romero como en términos de Corea o de Japón o estudios asiáticos o algo por el estilo. No hay. Por esa razón es que yo hago o el propósito también del proyecto en el que se enmarca esta reflexión sobre Nepal es una invitación a analizar estas realidades que son completamente desconocidas y que me parece tienen potencial de investigación muy interesantes. Sumamente interesante, sí. Yo creo que obviamente esto se va a ir ampliando y va a irradiar en América, en el resto de América Latina. Bueno, aquí dicen que no hay una pregunta, pero sí dice, me atrevo aquí. Ahora, luego hay una pregunta, pero primero leo el comentario. Muy interesante ubicarnos en el contexto político en Nepal. Sería muy interesante escuchar más de este tema, cultura y literatura, y te agradezco. Muchísimas gracias por tan grandiosa conferencia. Y aquí sí hay una pregunta. ¿Cómo consideras la situación actual en las fronteras de Nepal? Además, recuerdo haber leído hace unos años que China tuvo ciertos problemas fronterizos militares con India. ¿Crees que Nepal puede haberse involucrado, afectado? Es una pregunta de Claudia León y el comentario anterior de Rita Franco. Sí, muchas gracias por el comentario. Sí, yo también considero que es muy interesante en temas culturales, por ejemplo, esta influencia del budismo, que también, por ejemplo, los estudios budistas se han concentrado más en los clásicos, pero, por ejemplo, ¿qué tanto sabemos sobre el budismo en Nepal? Yo sinceramente desconozco, pero creo que es otra veta de investigación muy interesante conocer las particularidades del budismo en Nepal, por decir por decir algo. Términos de literatura también, todavía no llego a profundizar en literatura o en escritores destacados de este país, pero seguramente los hay y valdrá la pena mucho analizarlos. A mí les digo, al menos me llamó el sector turismo, que es más bien económico, pero también me llamó mucho la atención qué tipo de turismo es el que promueve Nepal. El más conocido es el de los Sherpas, que es el que justo los que te ayudan a subir las cordilleras del Himalaya o el Everest, pero ¿qué hay más allá de eso, no? Y sobre la pregunta, lo que les decía, digamos que en la historia de la política exterior de Nepal se reconoce el peligro de las fronteras que tiene con India y con China, y pues para evitar estos conflictos, justo han declarado estas zonas de paz como una suerte de neutralidad. Habrá que ver en el futuro, por ejemplo, lo que les decía, aunque en el discurso se marca mucho esta idea de mantenerse equidistantes de ambos países, si al final de cuentas, y a lo mejor también por las influencias internas, porque les decía, creo que la presidenta actual es del partido maoísta y entonces podría tener mayores tendencias a lo mejor a la agenda de China, a lo mejor estos factores internos también van a ver o podrían marcar un diferenciador en este discurso equidistante, pacífico que pudiera mantener Nepal, ¿no? A lo mejor no quizás de manera explícita mostrar la alineación a India o a China, pero quizás de manera implícita, ya saben, ¿no? Suministros, sobre todo suministros básicos, el recibimiento de refugiados, etcétera. Entonces creo que valdrá la pena en su momento identificar, si se llegara a presentar la ocasión, estos factores y no perderlos de vista. Al final sabemos que las realidades, el estudio de las realidades, cualquiera que sea, siempre deben ser desde una perspectiva de la complejidad, es decir, asumiendo que no es un único factor, sino que hay múltiples factores, y lo que les decía, tampoco quedarnos con estos discursos de, solo lo interno tuvo influencia en el desarrollo de las relaciones bilaterales, o lo externo solamente tuvo influencia en lo bilateral. Al contrario, es una relación intrínseca, o sea, es muy natural que se den o que se compaginen entre ellas mismas. Entonces, es una gran pregunta. Y yo te invitaría a que si llegaras a presentarse ese momento, no olvides esta conferencia y que a lo mejor tú misma puedas quizás responderte a cómo se irá dando esto a partir del conocimiento de este pequeño estado. Muy bien.
Acá dice, entiendo, muchísimas gracias por la información, excelente resumen sobre su historia, gracias por los comentarios y por compartirnos tu punto de vista. Sí, agradecemos el comentario, las preguntas. Yo no sé si hay alguna otra pregunta. Julián, creo que es me parece que es la última pregunta, ¿no es verdad? Ya son 7:20 aquí de la noche. Bueno, realmente vamos a cerrar esta sesión muy, muy contentos. Como es habitual en nuestras actividades también, nos encanta poder colaborar de esta manera, establecer las relaciones internacionales, también con otras universidades, en este caso la Universidad Anáhuac de México. También invitamos a todas las personas que están aquí que sigan nuestras actividades, nuestras conferencias y por supuesto también enviarnos propuestas. Estamos totalmente abiertos a ello. Evaluaremos las propuestas y porque creemos que es fundamental. Este es un ejemplo para estos temas que inician campos de investigación, pues se requiere el apoyo absolutamente de todos, ¿no? Somos realmente comparados, si nos comparamos con otras disciplinas, prácticamente creo que nos conocemos todos, ¿no? Cuando asistimos a los congresos, nos vemos los mismos, pero es una manera de seguir ampliando. Y aquí, para ir cerrando, te envían un saludo especial, el del profesor Armando Azúa. Sí. Me dice, saluda Edith de mi parte, por favor. ¿Mm? Ah, ya sé, ya sé. Bueno, él es conocidísimo y tengo el orgullo de que actualmente en el programa de jóvenes investigadores del que formo parte en mi universidad, él es mi mentor, entonces sí me ha dicho que no podía estar, pero también todo el cariño del mundo y él como historiador, pues seguramente les dirá que justo tenemos que estudiar el fenómeno histórico como de estas realidades para conocer un poquito más sobre estos países. Exactamente. Y aquí también sigue agradeciendo. Ingrid Rodríguez comentaba que con China mantiene acuerdos de cooperación en materia de transporte y energía. Con India ha tenido proyectos de financiación para transporte terrestre. Entonces me parece excelente el aporte y yo creo que esto puede todavía seguir creciendo. Entonces, bien, por Exactamente. nuestra parte, muchísimas gracias a la profesora Edith Montes, a todo el público que nos ha acompañado aquí, tanto en Zoom como a través de nuestras redes. Ya saben, están invitados para todas nuestras próximas actividades. Sí, muchas gracias, doctor, por las palabras. ¿Sí? Edith. ¿Sí? Sí, doctor. Doctor, Ah, creo que se cortó un ya. poco. Se cortó un poco justo en el momento final me medio congelé. Te decía que te daba la palabra final. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que lo que les decía fue un gusto dialogar con ustedes y de verdad espero que, pues igual, sembrarles esta inquietud. Yo sé que Nepal no es la gran cosa, no es Corea, no es China, etcétera, pero es un país fascinante y creo que tenemos mucho que aprender y a lo mejor construirnos como los próximos teóricos de las relaciones internacionales a partir del estudio de estas realidades. No lo sé. Entonces, pues bueno, me dio mucho gusto conocerlos, escucharlos, leerlos y platicar y espero de verdad que sigamos dialogando en el futuro. Genial. Muy bien, muy buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Un gusto. Cuídense. Nos vemos hasta la próxima.